tabernáculo y luego en el templo. Las lámparas del candelabro debían arder con aceite puro de oliva. Levítico 24:2 nos dice: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Antiguamente, las aceitunas eran vertidas en un depósito de piedra y de esa manera se les extraía el aceite, el cual salía por una abertura hacia otro recipiente. Este aceite puro y virgen era usado como combustible para el candelero en el templo. El aceite de oliva también era usado como medicamento, elemento ceremonial, ingrediente en la elaboración de jabón de aseo personal e ingrediente en la elaboración de alimentos. El Espíritu Santo es el combustible del candelero que representa a su iglesia. El Señor Jesucristo dice de su iglesia que somos la luz del mundo y nos compara con una lámpara de aceite en Mateo 5:14-15. De la misma forma compara a su iglesia con jóvenes vírgenes, de las cuales 5 de ellas, que eran insensatas, traían sus lámparas que simbolizaban la palabra de Dios. En Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero no traían el aceite que simbolizaban el Espíritu Santo para hacerlas alumbrar. En Mateo 25:3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Estas jóvenes insensatas representan a la iglesia sin fuego, sin el obrar del Espíritu Santo, porque si bien conocen la palabra, aún la usan, no permiten que sea el Espíritu Santo quien las use y fluya con poder. Por ello, en este pasaje la lámpara representa la palabra de Dios, mientras el aceite representa el Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Yo les voy a hablar acerca del simbolismo que encontramos en el candelero. Amén. Como ya había mencionado la hermana, del aceite que se traía voluntariamente, era un aceite de la mejor calidad. Y lo que este aceite representa es la unción directa del trono de Dios. Dios no nos da algo pequeño, no nos da algo que Él desecha, sus cosas pequeñas. Él nos da literalmente poder desde su trono. Pero Dios no puede desatar esta unción sobre nuestras vidas, al menos que presentemos nuestra vida como una ofrenda voluntaria delante de Dios. El otro simbolismo en la ofrenda del aceite para el tabernáculo es que la unción nunca es gratuita. Para poder recibir esta unción de Dios tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Es por eso que cuando se traían estas ofrendas al tabernáculo era algo voluntario. De la misma manera, cuando venimos delante de Dios, cuando venimos a la iglesia, es voluntario. Nadie nos tiene que decir, es domingo, es lunes, es jueves, tienes que venir. Tiene que ser una ofrenda voluntaria delante de Dios. Amén. El candelero representa también los 7 espíritus de Dios que se encuentran en Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La palabra reposar significa descansar y permanecer. Es decir, que por medio del Espíritu Santo, Dios nos ha dado acceso a su poder, a su sabiduría, inteligencia, consejo, conocimiento y a tener temor de Dios. Es muy importante tener temor de Dios. Amén. El simbolismo que se encuentra en la luz que se transmitía en el candelero es que recordaba a los sacerdotes que Dios es el creador, el maestro, la guía y la fuente de toda la vida. En Juan 8:2 podemos ver que Jesús se llama a sí mismo la luz del mundo. Esto significa que aparte de Él no hay vida. No importa qué hagamos, aparte de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Amén. Amén. Solamente a través de Jesucristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección, podemos morar en la verdadera vida, que es algo tan hermoso, porque
tuvo que nacer, pero también tuvo que morir, pero ahora sabemos que Él vive para siempre. Amén. Amén. Al igual, la luz refleja pureza y justicia. Estas dos son cosas que son fundaciones del trono de Dios. Solamente la plena luz del amor de Dios venció la muerte. La luz que Jesús transmite nos brinda el conocimiento de su voluntad y seguridad, que aún en el día más oscuro, la luz de Dios siempre estará presente. En Isaías 9:2 podemos ver que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si queremos entrar a nuestra casa y de todas las luces están apagadas, va a ser imposible hallar todo exactamente. De la misma manera, tenemos que buscar de Dios para que Él alumbre, Él nos guíe. Si nos encontramos en un lugar que no sabemos, tenemos que recurrir otra vez a Dios. Amén. El simbolismo en la construcción del candelero. Como podemos ver, aunque el candelero fue construido con detalles delicados, su construcción fue de una sola pieza, en vez de muchas piezas conectadas. Así como el candelero fue construido de una sola pieza, nuestro Dios es un solo Dios. Amén. Y nosotros somos sus miembros. Dios se hizo carne caminando en la tierra y se hizo uno con su pueblo desde un principio. Dios quiso identificarse con la necesidad de su pueblo. Tenemos un Dios que nos ama y Él quería identificarse desde un principio con nosotros. Y aquel que fue verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso está en Juan 1:14. En 1 Corintios 12:27 miramos que la iglesia de Dios es nombrada el cuerpo de Cristo. Al ser el cuerpo de Cristo nos convertimos en transmisores de la luz de Dios. Somos llamados a ser la luz y sal de este mundo, a ser un testimonio vivo, predicadores de la palabra de Dios y servidores humildes que cada día se presentan delante de Dios con un sacrificio vivo. Ahora voy a hablar del simbolismo en el número 7. Como podemos ver, hay 7 brazos en el candelero. En hebreo, el número 7 se traduce a Sheva y simboliza completo, perfecto y bueno. Sheva implica plena sumisión de espíritu a la voluntad de Dios. Hay otra palabra también que se traduce a Sheva en hebreo. Esto me agarró mi atención, que la otra palabra es juramento. El otro símbolo de la palabra Sheva es juicio espiritual. Cuando hacemos un juramento delante de Dios, estamos disponiendo nuestro ser bajo juicio divino. Es decir, que estamos pidiendo que Dios mismo sea el juez de la autenticidad de nuestro carácter y de nuestro comportamiento. No podemos hacer un juramento delante de Dios y tomarlo como algo leve. Es algo muy importante hacer lo que le estamos diciendo a Dios. Amén. En la Biblia el número 7 representa perfección, lo completo, saciedad y la totalidad. El número 7 es el número perfecto dentro del plan de Dios. Les voy a dar algunos ejemplos que encontré. Tengo una lista grande que al rato les voy a dar, pero por no tomar todo el tiempo voy a compartir solamente algunos. Desde el principio podemos ver que Dios establece 7 días en una semana, guardando el 7º día de reposo en Génesis 2, el 1 al 3 y Levítico 23, versículo 3. También podemos ver que el sacrificio por el pecado del sacerdote, cuando él mojaba su dedo en la sangre y lo rociaba 7 veces hacia el velo del santuario en Levítico 4:6. El día de expiación tomaba lugar en el 7º mes, en Levítico 16, 29 al 30. Las fiestas solemnes que son la Pascua, fiesta de los panes sin levadura, las primicias, fiestas de las semanas, fiestas de las trompetas, día de expiación, fiesta de los tabernáculos y por último los dones del Espíritu Santo que encontramos en Romanos 12, 6 al 8. Dios les bendiga. Amén. Les voy a explicar algo de una celebración judía. Hanukkah es una celebración que los judíos celebran. También se le llama la fiesta de luces o fiesta de la dedicación. Hanukkah conmemora la victoria de los
Macabeos sobre los sirios y la segunda dedicación del segundo templo de Jerusalén. Cada año se honra la victoria de Matatías Macabeo y sus hermanos judíos, que pelearon por defender su fe en contra del ejército antiótico. La palabra Hanukkah es de origen hebreo y significa dedicación o consagración. Se dice que milagrosamente Dios hizo un gran milagro al hacer que las reservas de aceite permanecieron las llamas ardiendo por 8 días en vez de un solo día. Eran 8 días los que se necesitaban para purificación. Hanukkah se celebra el 25 de Kislev del calendario judío, es decir, entre finales de noviembre y comienzos de diciembre. En Juan 10, 22 y 23 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. El simbolismo que encontramos en Hanukkah es iluminar no solamente nuestros hogares, pero también al mundo con la luz de Dios, es decir, transmitir la presencia de Dios en nuestras vidas a los demás. Dios les bendiga, hermanos. A nosotros nos toca exponer la mesa del pan de la proposición. La construcción de la mesa del pan de la proposición. Esta mesa era para el pan de la proposición. Se encontraba en el lugar santo. Cuando entraba el sacerdote, se encontraba a su mano izquierda el candelero, pero al mirar a su mano derecha se encontraba la mesa del pan de la proposición. En el libro de Éxodo 25 del 23 al 30 y Éxodo 37 del 10 al 16 nos habla de las instrucciones que Jehová le dio a Moisés para construir la mesa del pan de la proposición. Y Dios le habló a Moisés diciendo: harás asimismo una madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de codo su anchura, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor, y la cubrirás de oro puro. Le harás también una moldura alrededor, de un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Y los anillos estarán debajo de la moldura para el lugar de las varas para llevar la mesa. Harás la vara de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ella será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones. Con que se libará de oro fino lo harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Éxodo 40, del 22 al 23 nos dice dónde se encontraba la mesa. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Todo apunta a Cristo. Esta mesa apunta a Cristo. Representación de la mesa de acacia. Es una madera de gran durabilidad, incluso a la intemperie, resistente a la humedad y al ataque de insectos y hongos. Esta es la humanidad de Cristo. Algunas citas bíblicas que nos hablan de la humanidad de Jesucristo las encontramos en la pantalla, por si alguien quiere tener esas escrituras. Eso representaba la humanidad de Cristo. Representación del oro puro, la divinidad o la deidad de Jesucristo. Lo divino bajó a la tierra, Dios hecho carne, en Juan 1:14, que lo leyó la hermana también.
Representación de la moldura y la cornisa de oro. Es claro que el objeto de este borde era para mantener los panes en su posición, y la corona ornamental de oro fue tomada como un emblema de la gloria divina de Cristo. Representación de los 4 anillos de oro debajo de la moldura y las varas de acacia cubiertas de oro para llevar la mesa. Los hijos de Israel eran peregrinos en el desierto. Cristo está siempre con su pueblo, y los mismos anillos y varas, igualmente que la mesa, estaban hechas de oro y de madera de acacia, y señala a él como Dios y hombre. Salmo 110, del 2 al 4, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, dominará en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Representación de los utensilios de oro. Todo esto es significativo de lo que era divino, como correspondiendo al servicio de aquel que era realmente Dios manifestado en carne, y quien será confesado en el día futuro de la bendición de Israel como Señor y Dios. De esta forma se verá que cada detalle, como también toda la mesa, nos habla de Cristo. Ahora la mesa también tiene cubiertas. Las cubiertas no las tenemos, hermano, pero también tenía la mesa cubiertas cuando era transportada la mesa del lugar. Y era transportada por los coatitas. Sobre toda gloria hay cobertura. Esto significa la gloria de Dios. Números 4 del 7 al 8. Sobre la mesa de la proposición extenderás un paño azul y pondrás sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. El pan continuo estará sobre ella y extenderás sobre ella un paño carmesí y lo cubrirás con la cubierta de pieles de tejones y le pondrás sus varas. La cubierta interior en azul, símbolo de lo que es celestial. La cubierta en azul estaba inmediatamente sobre el oro, el carácter celestial de Cristo, que es el divino. Cubierta escarlata. Este color es emblema de la gloria humana o de la realeza judía, ya que estando en el desierto, el tiempo para su manifestación aún no había llegado. Eso estaba conectado con el reino a su aparición. La cubierta de pieles de tejón es un tipo de protección del mal, como una consecuencia de una santa vigilancia. Su gloria humana y real es expresiva de esta santa vigilancia que lo guardaba de cada forma del mal, mientras estaban en las circunstancias del desierto. Dios bendiga, hermanos. Yo voy a hablar de lo que significa el pan de la mesa de la proposición. Y también voy a hablar del significado de lo que es el incienso, de lo que significa el incienso. Dentro del lugar santo, frente al candelero de oro, estaba la mesa del pan de la proposición. La mesa del pan de la proposición era otro recordatorio visual del pacto, el acuerdo formal de Dios con Israel. En el pacto Dios prometió ser el Dios y el Rey de Israel. El pan de la proposición también significa la provisión divina del pacto y la presencia como proveedor para entre las 12 tribus de Israel. En Levíticos 24, 5, 9 dice el Señor, dio las instrucciones de cómo hacer el pan. Dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, y sobre la mesa limpia delante de Jehová. Dice, pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para él pan como perfume y ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos
de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque porque es cosa muy santa para él. De las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. También en aquel tiempo del tabernáculo el pan era literal, el pan que comían los sacerdotes. Y ahora desde el tiempo de Jesucristo hasta hoy, el pan no es literal ahora. Ahora representa la palabra de Dios y la comunión. Y él es nuestro pan de cada día. En Juan 6:35 también nos dice que Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora voy a hablar del significado del incienso. El incienso es una resina perfumada de un árbol de color blanco. El incienso entraba en la composición del aceite santo con el que los sacerdotes eran consagrados. También se incluía en el aceite vertido sobre la ofrenda de la flor de harina. En Levíticos 2:1, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual le echaré aceite y pondrá sobre ella incienso. El incienso también era finalmente quemado con fuego. En Levítico 6:15 nos dice: y tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Se vertía incienso también puro sobre los 12 panes de la proposición. En Levíticos 24:7 también nos dice: pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. El incienso también es un tipo de la oración. El Salmo 141:2 nos dice: suba mi oración delante de ti, como en el incienso, el don de mis manos, como en la ofrenda de la tarde. Este incienso también era ofrecido cada mañana y cada noche en la iglesia. El incienso representaba también las oraciones de los santos. Y mi última escritura en Apocalipsis 5:8 nos dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraban delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Dios les bendiga. Amén. ¿Qué representa la mesa de los panes de la proposición en nuestra vida? Dios ordenó que se hiciera una mesa y ponerla en lugar santo como representación de Él mismo sosteniendo su pueblo. En las vestiduras del sumo sacerdote, en los hombros se encontraban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel en piedras de ónice. Al igual, sobre la mesa se encontraban los 12 panes representando las 12 tribus, 6 de cada lado. Los panes tenían que ser hechos de harina de flor de trigo y sin levadura, que es lo más importante para Dios. El pan es símbolo del cuerpo y la levadura representa el pecado. El pueblo de Dios siempre tenía que estar en continuo arrepentimiento y presentarse ante Dios como limpio, sin pecado, como dice en Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa, y el incienso se ponía arriba de cada hilera. Esto representa las oraciones de su pueblo y que nosotros tenemos que presentarnos limpios en oración grato a Dios. Lamentablemente Israel no podía cumplir con el pacto que hicieron con Dios. Se olvidaban de Él y adoraban a dioses ajenos. En Jeremías 31 al 34, he aquí viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos, dice Jehová,
pero este es mi pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a Jehová, daré mi ley en su mente, y yo seré, perdón, hermanos, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Tiempo más tarde Dios mencionó el pacto con sus discípulos y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que vosotros os dado, haced memoria de mí. De igual manera que después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es mi copa, el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. El pan también representa a Dios como santo y puro sin levadura. Él vino a poner muestra de cómo debemos de ser en nuestra tierra. En esta tierra no podemos imitarlo si no le conocemos. Él menciona a Él que Él es el pan de vida. Si lo buscamos no tendremos sed jamás. Él será nuestro sustento, no solo de pan viviremos, sino de la palabra de Dios. En el libro de San Juan 6, 32 a 58, Él dice, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá sed, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Si yo soy el pan de vida, sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Si soy el pan vivo que descendió del cielo, todo el que coma este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Jesús también es nuestro proveedor, así como lo fue con las 12 tribus. Él suplió en todo aspecto sus vidas, creó un nuevo pacto para que Él viviera no nada más con Israel, sino también con nosotros. Se describió a sí mismo como el pan de vida. Él dejó un manual de vida aquí en la tierra, que es su palabra. De esa manera podemos conocerlo más y ser como Él. Nosotros tenemos la responsabilidad de alimentarnos constantemente de la palabra de Dios para no morir espiritualmente. Él es la palabra hecha carne. Que los bendiga, hermanos. A mí, bueno, les voy a exponer sobre el altar del incienso, sobre cómo fue construido y sus partes, las partes que se usaron. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura será de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, alrededor y sus cuernos, y le harás alrededor una cornisa de oro. Podemos ver aquí. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones.
No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Ahora, los materiales que se usaron, primeramente aquí habla de la madera de acacia. Esta madera se caracteriza por su dureza y resistencia a las inclemencias del tiempo, etc. El árbol de acacia produce racimos de flores aromáticas y en ocasiones presenta espinas. Su fruto, por otra parte, es una legumbre. Antes de mencionarles sobre el oro, quiero mencionarles sobre la mezcla del incienso. Y me gustaría preguntarles si alguno supiera aquí cuántas partes lleva la mezcla de incienso que Jehová le dijo a Moisés que hiciera. ¿Alguien sabe cuántas son? ¿O cómo se llaman? ¿Nadie sabe? Eran 4 diferentes especies las que se conformaba la receta que Jehová le dio a Moisés. En Éxodo 30, 34 y 35 dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estate y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro. Ahí están los 4 elementos para hacer la receta del incienso. De todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado por puro, santo y santo. Ahora el oro, les voy a hablar sobre el oro. Tengo otra pregunta. ¿Alguien sabe cuándo se mencionó o en qué parte se mencionó por primera vez la palabra oro? ¿O de dónde o cómo venimos a darnos cuenta que es oro? Eso está registrado en la Biblia. Por primera vez Dios habla del oro ahí, en esa parte. En Génesis, no, es un río, en uno de los ríos. ¿Qué escritura es? No me acuerdo, pero es Génesis. Amén. No pida tanto, hermano. Wow. Bueno, solo quiero ver si saben. Sí es en Génesis, pero tan cerca. Va llegando. Sí. Bueno, esta escritura dice: el metal que se menciona por primera vez y con más frecuencia en la Biblia nos la encontramos en Génesis 2:11. Si alguien puede, por favor, encontrar esa escritura, hermano. El nombre del uno era Pisón. Perdón, hermano, puede leer desde el 10 para que... Y salía de él un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Amén. Ahí encontramos por primera vez que Dios menciona ahí en su palabra el oro. Ni un humano sabía todavía qué era oro. Dice, y entonces dice: y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y onice. Sí. Amén. Voy a proseguir. Aquí dice: desde el principio ha sido un metal precioso, altamente valorado por su belleza, peso, pureza y color brillante. Por otro lado, el oro refinado se convierte en el metal apropiado para los muebles del tabernáculo que están en el lugar santo y en el lugar santísimo. Ahora, hermanos, piensen esto. Aunque el oro tiene un gran valor, al igual que las otras riquezas materiales,
Ninguna cantidad de oro puede comprar la sabiduría verdadera que procede de nuestro Dios. Amén. Amén. Son mucho más deseables sus leyes, mandamientos, disciplinas y mucho oro refinado. Cuando llegamos a saber del Señor, ya el oro no es algo tan importante para nosotros, sino su palabra, sus mandamientos, la disciplina que debemos tener. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos están contentos o todavía están dormidos, verdad? No, están dormidos porque el hermano hizo 2 preguntas y se pusieron, wow. Hermanos, a mí me tocó hablar del simbolismo, la representación que tiene hoy en día este mueble, este altar, ya que para nosotros significa de gran importancia saber hoy en día qué es el incienso. Y esa pregunta se la voy a hacer ahorita ya. Para ustedes, ¿qué es el incienso? El que se quemaba aquí. Hoy en día, ¿qué representa para nosotros como cristianos? Las oraciones de los santos. Las oraciones. ¿Ustedes creen que la oración de intercesión no tenga nada que ver con ese incienso hoy en día? Amén. Amén, ok, perfecto. Quiero llevarlos a una escritura, Levítico 16:13, y si tienen sus Biblias, por favor, vamos ahí. Levítico 16:13. ¿La tenemos, hermanos? Cuando la tengan, digan amén. Como quiera, ya aparece en la pantalla. Amén. Y dice la Biblia de esta manera: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Ahora, la función, hermana, práctica del incensario en primer lugar era contrarrestar los olores propios de los mismos sacrificios. Esto en realidad se hacía a diario en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación, y esto lo hacían por todo el día, porque posiblemente podría ser el olor, era a lo mejor tan insoportable que los mismos sacerdotes desempeñaban en ya más bien en el atrio. Aquí no había sacrificio, recuerden que el sacrificio se hacía en el atrio. Amén. Amén. Además, el día de la expiación también, el humo subía del incienso y el sacerdote que traía consigo. Ahora, yo quiero dar una pequeña demostración ahorita, pero primero quiero ir al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Si me pueden acompañar ahí, por favor. Todos los que trajeron Biblia. Amén. ¿Cuál? Hebreos. Hebreos 9:3, 9:2. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? Porque el tabernáculo estaba Nada más vamos a leer Hebreo 2. ¿Cómo? Hebreo 9:2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada en el lugar santo estaba en el candelabro, la mesa y las panes de la proposición. ¿Se dan cuenta que en esa escritura nada más aparece la mesa y el candelero? Este no aparece. ¿Amén? Ahora, vamos a ver el número 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. La Biblia da a entender en esa escritura que este mueble estaba dentro del lugar santísimo, ¿verdad? ¿O no? ¿Lo dice o no lo dice? En esa escritura dice que este mueble estaba dentro del lugar santísimo, no estaba en el lugar santo como el número como 9:2 lo describe, que nada más estaba el candelero y estaba la mesa de los panes. Amén. Ahora vamos bien. Cuando el sacerdote hacía el sacrificio, se infiere, ahí están, bueno, ya la cambiaron, pero nos dimos cuenta en la imagen que estaba anterior, que el hermano estaba dando su explicación, había unos cuernos sangre. Ahí está. Ahí está. Amén. Bueno, literalmente aquí no tenemos sangre, pero vamos a imaginar que aquí hay sangre. El sacerdote lo que hacía era
que del altar de sacrificio traía la sangre en un tazón y en una forma de, la Biblia habla de un hisopo. ¿Saben lo que es un hisopo? ¿Sí? Un hisopo viene siendo como una escobeta, ¿saben lo que es una escobeta, no? Tipo brocha, en forma como de coleta. Y dice la Biblia que él, bueno, en este caso era Aarón, pues yo me imagino que haya sido un tazón como esto, ¿no? Agarraba la sangre y con ese hisopo empezaba a poner la sangre sobre los cuernos. Amén. El sacerdote traía también un incensario portátil, ¿sí? Que aquí se quemaba el incienso. Agarraba el incienso, lo ponía en ese incensario portátil y entraba a la presencia de Dios. Amén. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ok, bueno, ya de aquel lado yo no quiero hablar mucho porque no me toca, le toca al grupo 4. ¿Sí? Pero después de ahí, hermanos, él entraba y dice la Biblia que rociaba, ¿sí? Pero también llevaba sangre, ¿sí? Y con su dedo dice que rociaba el que, bueno, si ya le toca al grupo 4, no puedo meterme allá porque si no después me dan palo. Ahora, mis hermanos, es importante entender algo. Ahorita vamos a explicar eso de por qué en el Antiguo Testamento cuando le dijo Dios a Moisés que hiciera los muebles y estaba dentro del lugar santo. Pero la representación es Jesús, el incienso y la oración y el Espíritu Santo. Es la función, hermano, simbólica de hoy en día como el incienso, que son las oraciones. Al igual dice que el tabernáculo dice, el incienso proveía, dice, un recordatorio visual de la fe de Israel. Así como el humo, dice, del incienso ascendía hacia Dios y la fragancia agradaba al Señor, de la misma manera son las oraciones de nosotros, ¿sí? Que debe de agradar a Dios y ascender a su trono. Ahora, yo tengo una pregunta aquí. Me voy a saltar un poco las escrituras esas porque ahí las están viendo. No las voy a estar leyendo, pero ahí están. Apocalipsis 8, del 3 al 4 dice que otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de nosotros, ¿verdad? ¿Mande? Amén. Ahora, ¿qué hace que las oraciones de nosotros asciendan como un olor fragante? Hay dos componentes. Hay dos componentes muy importantes para que nuestras oraciones asciendan como un incienso fragante. A ver, el hermano alzó la mano. A ver, hermano, vamos a darle una oportunidad. La santidad. ¿Quién dice otra opción? Tenemos que tener un corazón constricto y humillado ante Él. Hay dos componentes importantes para que nosotros podamos ascender con ese incienso hacia el trono. La oración en el nombre de Jesús y la intervención del Espíritu Santo. ¿Cómo? Dígalo otra vez. La oración en el nombre de Jesús y la intervención del Espíritu Santo. Ahora, orar en el nombre de Jesús significa, hermanos, orar en la autoridad de ¿qué? Del nombre. Amén. Y para orar efectivamente en ese nombre debemos estar ¿qué? ¿Qué hacemos cuando nos convertimos a Cristo? Pero, ¿qué hacemos? Llenos y recibimos poder. Amén, pero tenemos que estar, amén, tenemos que estar unidos a Él en su vida y en su muerte. Amén, para poder ser efectivos nosotros, unidos en Él a su vida y a su muerte. Ahora, no obstante, el Espíritu Santo también juega un papel importante para que nuestras oraciones suban, ¿sí?, hacia el trono de Dios. Jesús prometió el Espíritu Santo en la vida de sus discípulos. Lo vemos en el Evangelio de Juan 14, 16, del 16 al 17. Y el Espíritu Santo lo que hace es inspirar y guiar nuestras oraciones cuando nuestras debilidades, dice, impiden que nosotros nos relacionemos con Dios de una manera correcta. Amén. Ahora,
¿Por qué ustedes creen que el libro de Hebreos dice que este mueble estaba en el lugar santísimo? Porque ahí lo leímos y ahí lo dice. Lo dice perfectamente. Pero ¿por qué ustedes creen eso? ¿O quién me puede dar una idea de por qué es que ahora ahí dice, la Biblia dice que ahora este mueble está adentro? Porque nosotros siempre oramos en la presencia de Dios. Amén. Porque ¿Quién eso es? era santo. Entonces, ahora eso era, el incienso era, ahora, hoy en día es nuestra oración. Y cuando nosotros oramos, se supone que estamos ¿cómo se dice? Elevando nuestras peticiones a Dios. Amén, sí, sí. O sea, todo eso es correcto. Estamos puros. Pero ¿desde cuándo esto ya no está en el lugar santo? Amén. Así me ves, hermanos. Hoy en día nosotros, no nada más el sumo sacerdote ya entra, sino todos nosotros como pueblo, hijos de Dios, tenemos acceso al lugar santísimo, porque el velo se rasgó. Ahora nosotros podemos entrar en la presencia de Dios con oración y que nuestras oraciones suban al trono como lo hacían en el Antiguo Testamento, con un aroma fragante hacia Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo intercede por nosotros, es decir, presentando nuestro caso delante de Dios. Amén. Romanos 8 del 26 al 27. Y como por última referencia, ¿cuántos altares había en el tabernáculo? Pregunta de examen, me dijo el hermano Carranza. ¿Cuántos, escucha bien, cuántos altares había en el tabernáculo? ¿Dos? ¿Seguro que eran dos? Pero el principal era el lugar santísimo. No, en el lugar santísimo no había altar. Perdió el examen, hermano. Cerquita. ¿Hermana? Había dos altares, recuerden, dos altares. El grupo 1 expuso, no, el grupo 2 expuso el primero. Es el altar de bronce. El altar de sacrificio y el altar de incienso son los únicos dos que había. Amén. Ahora, ¿qué se quemaba en el altar de sacrificio? Aunque hermano, eso no me correspondía, pero como estoy hablando de este altar, quiero que ustedes noten la diferencia que había. ¿Qué es lo que se quemaba ya automáticamente? El sacrificio. Pero, ¿qué se quemaba? Los animales, la carne. ¿Y aquí qué es lo que se quema? El incienso. Entonces nosotros tenemos que quemar allá toda la carne. ¿Para qué? Para poder orar. Usted no puede venir carnalote a querer orar. Wow. ¿Sí me entiende? Wow. O sea, ¿me está entendiendo o no? Gloria a Dios. Amén. O sea, a eso es lo que yo quería que ustedes entendieran. Allá se quemaba la carne de los animales, pero para poder nosotros llegar a orar y poder entrar al lugar santísimo, primero tenemos que dejar toda la carnalidad en el lugar de sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Son como los pasos también que tenemos que hacer para Así mismo ahora tenemos que entrar en oración. Amén. Entonces, hermano, cuando uno ora no puede llegar directamente al lugar santísimo. amén. Es ¿cómo? Entras en etapas de oración. Eso se llaman los tipos. O cuando una persona llega así nada más, sin orar, sin alabar a Dios, no puede entrar a la presencia de Dios. Por eso es muy importante que notemos que dice la palabra de Dios que cuando quemaban incienso era un aroma, era un humo que agradaba a Dios. Hoy en día nos tenemos que hacer esa pregunta: ¿será que nosotros estaremos agradando a Dios con nuestras oraciones? Amén. Esa es una pregunta muy importante. Hermanos, esto ha sido de parte de nosotros todo. Si quieren, ahí tenemos disponibles, la hermana sacaron copias para darle a cada uno de ustedes. Se les va a pasar una copia a cada uno de ustedes. Y hermanos, gracias, ha sido todo. No hay preguntas ya. Pueden pasar todos. Pasen. Pasen, hermanos, pasen. Las preguntas van a ser después del break. Prosigue la sangre. Pónganse todos ahí, por favor. Hermanos, para terminar, Perdón, queremos dejarles con este pensamiento. Puedan nuestros ojos ser abiertos para percibir cada aspecto de su presencia.
como Él nos es presentado por el Espíritu de Dios. Amén. Pónganse más juntos, más juntos. Bueno, pónganse juntos. Detrás del, o sea, más. Todavía no nos vamos al break, hermanos. No ha sonado la campana, no ha sonado la campana. Sí, pero todavía no es a las 7 el break. Días antes a las 7 pueden salir los hermanos, por favor. A ver. Disciplina.